Bueno, pues buenos días de nuevo. Yo me llamo Carolina Ibor y no voy a extenderme nada y así os dejo más tiempo a los ponentes. Vamos a comenzar esta cuarta mesa redonda bajo el tema tradición musical y género. Es decir, vamos a abordar la cuestión del tema de los roles de género, acaso las exclusiones de género también, en el mundo de la música de cuerda tradicional. Y contamos para ello con 3 personas que están absolutamente cualificadas. Ellos son José Javier Tejada Ponce, que es músico tradicional y psicólogo. Como músico ha impulsado los estudios sobre la dulzaina en Albacete, su historia y su rol etnomusical. Y como psicólogo está dedicado a los trabajos en género desde 1999 en la Red de Centros de la Mujer de Castilla-La Mancha. En segundo lugar tenemos a Noelia Llorens, que es cantadora de música tradicional y maestra de educación especial. Ella nació en una familia donde la música ha estado siempre presente. Luego ha colaborado con diferentes referentes de la música tradicional y además realiza investigaciones, talleres y ponencias junto a Susana Díaz Tejedor sobre el papel de la mujer en la música tradicional. Y por último, Paz Gómez Fernández, que es licenciada en antropología, es profesora de la UNED y socia de la empresa Etnografía y Patrimonio. También forma parte de la Asociación Pedro Vaquero de Candeleda, que recoge y promueve las tradiciones de esta localidad del sur de Ávila. Además, Paz es autora de un artículo que creo que tiene mucho que ver también con el tema de la mesa, titulado Guardianas o Creadoras, las mujeres en la Sierra Norte de Madrid. Así que cuando queráis, Javier, tienes la palabra. Muy bien. Voy a poner la proyección que tengo yo preparada. A ver, dar las gracias al Ministerio de Cultura por organizar este evento, al Instituto de Estudios Albacetenses por darnos cobijo en su guarida y a Julio Guillén pues por un montón de cosas, por muchas cosas. Pero bueno, en concreto por su organización de este evento. Bueno, pues me toca a mí empezar esta mesa sobre género y folclore o folclore guitarrístico y género. Y bueno, la verdad es que mi planteamiento no sé muy bien si es mejor al principio o no sé muy bien si es mejor al final. Ahora lo valoráis vosotros y vosotras. El tema es que para hablar de género y folclore hay que tener claro una serie de conceptos. Doy por hecho que el auditorio lo tiene, pero bueno, un pequeño repaso. Hay que saber que sexo y género no son la misma cosa. Ya sé que esto es de nivel básico, pero conviene de vez en cuando revisarlo. El género es una construcción social, ¿vale? Hay mucha polémica con esto, pero es una polémica estúpida como tantas otras polémicas estúpidas que hay últimamente. El género es una construcción social, punto. No hay más, de verdad. No perdamos el tiempo discutiendo cosas que hace mucho que están ya sobre la mesa y son hechos. Es una construcción social. No es algo que llevemos en los genes, ni en los cromosomas, ni en el XX, ni en el XY, ¿vale? Eso da el sexo, pero no el género. El género es algo que la sociedad construye en cada momento. En cada momento de la historia, ser hombre y ser mujer, la sociedad lo define de determinada forma, ¿vale? Y la transgresión de ese paradigma que la sociedad define para ser hombre y para ser mujer está sancionado de determinadas formas en cada momento. Y esto es un hecho también científico, contrastado, indubitable. De forma que la sociedad, cada generación, procura perpetuar su sistema de valores y reproducirse como una fotocopia con variaciones en la siguiente generación. Esto a nivel de género es absolutamente fundamental porque definirá, la sociedad se autorreplicará en la siguiente generación tratando de que esas creencias y esas formas de comportarse y esas formas de sentir como hombres y como mujeres se perpetúen y se mantengan. Vale. Los individuos ya tendremos la responsabilidad de tratar de que si esa forma de perpetuarse genera desigualdades, genera sufrimiento y genera infelicidad, cambiarlo, evidentemente. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver el folclore con esto? Pues precisamente el folclore es algo que está construido también socialmente en función de los valores y en función de los esquemas de poder que tiene la sociedad. Es decir, el folclore, aquí está ya puesto, está atravesado por todos estos ejes. Ve dándole porque como es lo hice en Open Office y demás, pues dale otra vez.
Vale, dale, vamos a sacarla entera y así ya está. Vale, otra vez, al final. Eso es. Y una más. Ah, no, pues ya nos hemos pasado. Vale. El folclore está atravesado de un montón de variables que tienen que ver con el poder. Con el poder, con la economía, con la religión, con la clase social, con la política y también con el género. Tenemos una antropóloga de experiencia más que sobrada para darnos sopa con onda sobre estos hechos, porque es un tema que por sí mismo, no para una mesa redonda, sino para congresos enteros. Y el folclore se crea en función de estos valores y genera una serie de materiales, ritos, rituales, escenarios, prohibiciones que tienen que ver con estas creencias. Vale. Entonces, ahora viene la parte más, dándole porque la siguiente diapositiva. Vale. Dale a la siguiente, no. Vale, sigue dándole. Es que Vale, a la siguiente. Es que claro, como tiene presentaciones... Bueno, mientras le vas dando voy yo contando. Entonces, llegados a este punto, hay que plantearse, de cara al futuro o de cara al presente, cuando organizamos un evento que tiene que ver pues, con el folclore musical, sea guitarra, sea lo que sea, tenemos que, si tenemos la suficiente sensibilidad, analizar si está perpetuando roles de género, es neutro respecto a los roles de género o está removiendo algunos de esos roles de género y generando un esquema de relaciones más igualitario, ¿vale? Entonces, para ese tipo de cosas, la gente que nos dedicamos al género utilizamos el análisis de impacto de género. Es un sistema que se aplica o debería aplicarse a cualquier norma o ley o ordenanza municipal o ley estatal o autonómica, lo que queráis. Analizar primero si va a tener impacto sobre el género o no. Sobre muchas cosas también, pero aquí estamos hablando de género. Sobre el género o no. Y para eso hay un sistema, una especie de algoritmo, de forma de pensar, que nos permite estudiar si esa norma va a ayudar en algo a conseguir remover desigualdades o no. Y ese es el sistema que yo he tratado de convertir en algo aplicable a las actividades que organizamos y demás. Seguimos hacia adelante. Vale, esto lo vais a explicar vosotras mejor. Sigue. Bueno, pues queda claro, ¿eh? Queda precioso. No sé por qué. ¿No salen las letras? No, en la transmisión del archivo se ha quedado así. Está chulo, ¿verdad? Bueno, vale, vamos a dejarlo así. Que se entiende lo que quieres. Sí. Se entiende muy bien. Así, esa es mi cabeza en un día normal, imaginaos cómo estoy. Bueno, lo primero que hay que decidir en este proceso es si definir quiénes son los agentes que organizan un evento, ¿no? Y si esos agentes tienen responsabilidad a la hora de remover desigualdades. Si es un grupo privado, pues evidentemente no. Pues si yo organizo una actividad con mis amigos o amigas en mi casa, tocando, bueno, pues ahí digamos que no tiene un impacto de género, porque es algo que hacemos en mi casa, en mi vida particular y no tiene nada que ver. Pero en el momento que estoy gastando dinero público, sí. En el momento que estoy cogiendo un dinero que a mí un ayuntamiento me da para que yo haga un evento, ojo, entonces sí, porque es que las señoras pagan impuestos y los señores pagan impuestos y por lo tanto su dinero tiene que estar gastado teniendo en cuenta este tipo de variables y teniendo en cuenta que ese dinero no va a servir para seguir prolongando determinados estereotipos de género, ¿vale? Primero, definir quién organiza y decidir si tiene responsabilidad en esta materia, ¿vale? En segundo lugar, hay que hacer algo que se llama análisis de pertinencia de género, que no sé ni lo que va a salir en la presentación. Vale, esa es la identificación de gente, que es lo que yo os decía antes. Vale, bien, previsión de efectos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Vosotros creéis que en esto que estamos haciendo de folclore tiene algún impacto de género? ¿El género aquí es relevante?
Fijaos, ayer Julio en su presentación enumeró un montón de mujeres que están hoy en día tocando guitarra en diferentes agrupaciones y tal. Las enumeró. ¿Podría Julio o cualquiera enumerar los varones? No. Es imposible, no se pueden enumerar. Eso ya nos está diciendo que todo lo que hacemos aquí va a tener un impacto en materia de género porque hay una subrepresentación femenina en todas estas cosas. ¿Pero porque no son buenas? ¿Porque no saben? No lo sé. Probablemente no. Probablemente no. Ya veremos el porqué. Cuando hace unos años empezamos a organizar un evento aquí en Albacete, un evento privado, que se llaman Juntas de Músicos Tradicionales de aquí. Hubo una polémica porque nos tiraron de las orejas por el tema de género. A ver, tenían razón. Lo que pasa es que no era una actividad formal, era una actividad informal que salía de la agenda de Chalán de Tarazona y de la agenda mía. Ya está, era una reunión casi de amigos. Pero es verdad que había una subrepresentación absoluta que Amparo me tiró de las orejas y bien. Había una subrepresentación absoluta de mujeres en ese evento. La verdad, podríamos haberlo hecho de otra forma y en el futuro probablemente se haga de otra forma. Pero es verdad que era un evento en el que no había una responsabilidad por ser un evento totalmente informal, por supuesto no pagado, ni había dinero público ni nada por el estilo, con lo cual cada uno se junta con quien le da la gana sin tener que pensar en nada, ¿no? Pero bueno, se hará de otras formas en el futuro. Es decir, hay que identificar si los eventos tienen unas implicaciones en materia de género o no, ¿vale? Si aquí todas las mesas están ocupadas por varones, si no hay una mesa en la que se hable de género, si no hay una representación fotográfica, si no hay una mujer en la portada de este evento, en el cartel que eligió Julio, evidentemente estamos mandando un mensaje de género, y es que esto no es cosa de mujeres, que las mujeres aquí están pues para bailar. Ojo con la trampa del baile, en el folclore, porque es como la luz y las mariposas alrededor, atrae muchísimo y hace que las mujeres no estén en otros centros, en otros ámbitos de la interpretación folclórica, musical y demás, donde se toman decisiones. Y eso es muy importante. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos tiene un impacto, y un impacto de género importante. Claro, ya es verdad, me acuerdo que lo hablaba con Julio, joder, es que no hay mujeres en Albacete que hayan hecho artículos, que hayan hecho no sé qué, y eso es cierto, que no hay muchas mujeres que han hecho artículos sobre música tradicional, pero a lo mejor no las han hecho porque ya estaban subrepresentadas y porque estaban como excluidas de esto, porque las hemos dejado fuera antes, ¿vale? Entonces hay que hacer una previsión de efectos. ¿Qué va a pasar si yo hago esta actividad sin tener en cuenta las variables de género? Y vamos a ver qué modificaciones o no va a provocar eso en esta subcultura nuestra del folclore, porque somos una comunidad. Siempre, ayer lo hablaba con Manolo Sánchez, siempre estamos poniendo ver de las redes sociales, que hay que conocer las redes sociales, no sé qué, pero gracias a las redes sociales somos una comunidad. Yo recuerdo aún todavía el papel fundamental que tuvo en mi desempeño como dulzainero la creación de un grupo de MSN de dulzaina en los 90. O sea, eso fue el germen luego de un montón de cosas y de un montón de actividades, el grupo MSN aquel. Entonces, a ver, sí, que sí, las redes sociales ahí están llenas de basura, pero además de basura estamos nosotros, que no lo somos. Y hemos conseguido crear una comunidad. Vale, seguimos hacia adelante. Vale, es lo que os decía antes, si la actividad que hacemos tiene una incidencia de género o no. Vale. Entonces, si nuestra previsión de efectos es que cuando diseñamos esta actividad, si tenemos en cuenta esta subrepresentación y la compensamos, si tenemos en cuenta la falta de estudios relacionados con género y los compensamos, como es esta actividad en la que estamos, pues evidentemente podemos prever que vamos a conseguir unos ciertos resultados a la hora de intervenir sobre esa variable de género que sí que nos interesan. Y es un proceso y es un protocolo que
que una vez que... bien, qué suerte. Una vez que tenemos nuestro diseño de actividad, lo pondremos en marcha y evaluaremos posteriormente, bueno, pues si hemos conseguido o no los efectos que nos habíamos planteado al respecto del género, ¿vale? Os he querido transmitir un poco un modelo de pensamiento que se utiliza en la elaboración de normas, leyes y demás, y que podríamos aplicarlo a las actividades que programamos para que no se nos cuelen desigualdades, no se nos cuelen estereotipos y no se nos cuelen bueno, pues injusticias históricas que a veces estamos perpetuando pues casi sin darnos cuenta, ¿vale? Solo por el propio fenómeno de cooptación, de juntarme yo con mis amigos a hacer un evento, ya estoy perpetuando una situación. Así que, bueno, cedo la palabra a mis compañeras y a seguir aprendiendo con ellas. Gracias. Bueno, pues Noelia, tienes la palabra. ¡Qué suerte! Buenos días a todos y a todas. Nada, cuando me llamó Julio para decirme que si quería participar, lo primero que le dije fue: yo no toco la guitarra tradicional. O sea, no toco la guitarra, no me considero guitarrera y digo, no sé qué puedo aportar a estas jornadas con semejante mesa. Y nada, me dijo, habla desde tu experiencia, de lo que has vivido, de lo que has visto y bueno, pues eso, lo que voy a hablar más o menos ahora, parte de mi experiencia personal y también de unas pequeñas investigaciones que realizo junto a Susana Díaz Tejedor, que la tenemos ahí sentada, que bien podría estar aquí también, sin ningún tipo de problema. Y unas investigaciones que hicimos sobre las mujeres dentro de la música tradicional en varios aspectos, ¿no? En la rondalla, en el cante, en su participación dentro de una fiesta y bueno, pues más o menos eso es lo que os voy a contar. Mi experiencia personal, yo desde que era pequeñita, como bien ha dicho antes la compañera, nazco en una familia que canta. Mi abuelo tocaba la guitarra, pero más bien era para acompañarse ya después de que pues, llevaba mucho tiempo cantando valencianas, pero el hombre pues, también le gustaba la zarzuela y se acompañaba cantando zarzuela. Sí que es verdad que se fue a trabajar a Bañeres, que es un pueblo que está en Alicante, y que gastó esa faceta suya de cantar valencianas para ganarse un sobresueldo, porque los labradores iban a buscarlo para que mientras estaban trabajando en el campo, pues mi abuelo les cantara, ¿no? Sí que es verdad que yo luego, cuando tengo 9 años, entro dentro de la música tradicional, más bien folclórica, porque voy al grupo de danzas de allí del pueblo. Todos tenemos un pasado oscuro en el folclore. Y bueno, pues eso, aprendo a cantar canciones, ¿no? No aprendo a cantar géneros y me cuesta darme cuenta, pero sí que es verdad que dentro de la rondalla no había ninguna mujer tocando, nada. Las mujeres que participábamos era cantando o era bailando, ¿no? Todas vestidas con sus trajes. Y además nos decían que dentro del canto había como unos géneros más masculinos y otros géneros como más femeninos. Y yo pensaba, pues si se canta, se cambia el tono y yo puedo cantar igualmente, ¿no? ¿Por qué me dices que el palo de la riberenca es más bien para hombres y los cantos de trabajar la tierra son más bien para hombres, cuando hay grabaciones en las que las mujeres también cantan y también contaban que trabajaban la tierra? ¿O por qué un hombre no puede cantar una canción de cuna? ¿No? Cuando hacíamos las representaciones de final de curso allí encima de un escenario, todos vestidos, ¿por qué un hombre no podía cantar una canción de cuna? ¿No? Porque no podía tener ese rol. A lo largo de todos esos aprendizajes, pues veo que hay otras maneras de estar dentro de esta música, y es cuando conozco sonadores, y es cuando conozco cantaores que cantan géneros y no canciones, ¿no? Y ya voy adentrando en ese mundo. En 2021 o así me acerco a la Colla Brials con Antonio Guzmán y le digo, me gustaría aprender a tocar la guitarra como la tocáis vosotros, porque dentro de nuestra zona
era la única referencia que tenía de una persona que tocaba la guitarra tradicional, la guitarra golpeada. Y creo que es allí cuando por primera vez veo a una mujer que toca la guitarra de la que estamos hablando, ¿no? Con golpeo, a tica. Y claro, me faltaba muchísimo mundo por ver y aún me sigue faltando, claro. Pero sí que es verdad que pues esto se reflejaba en allá donde íbamos, ¿no? Y ya cuando te ibas a representaciones folclóricas o representaciones que, como por ejemplo los mayos que iban rondando por la calle, que pues empiezan siempre con la misma copla, ¿no? Viva la ronda que ronda, que vivan los rondadores, vivan las mujeres guapas que salen a los balcones, ¿no? Y esta copla marca muchísimo, ¿no? La mujer como objeto dentro de la música tradicional. Tienes unos roles que cumplir y los has tenido desde hace bastante tiempo con lo que decíamos antes de la construcción de la sociedad, ¿no? La construcción de la política dentro de la sociedad. Y dentro de lo que decimos Susana y yo, de las investigaciones, aquí voy a leer un poquito, que existen iconografías antiguas donde la mujer se ve tocando algunos instrumentos. Por lo tanto, podemos decir que el tratamiento de las mujeres dentro de las fiestas y el toque de instrumentos ha variado a lo largo del tiempo, atendiendo a las circunstancias sociales y políticas de cada época y cultura. De manera general, hay que decir que las mujeres han estado en un lugar totalmente secundario y pasivo, siempre siendo la hija de, la mujer de, la hermana de. Y se tiene que decir también que las actividades que llevaba a cabo tenían que estar en conformidad a las decisiones del hombre, donde iba una mujer con una guitarra a rondar por el pueblo. Entrando en el siglo XX, en el mundo de la música, son pocos los ejemplos que tenemos de mujeres que de manera autónoma y propia hayan sido nombradas como músicos y mucho menos como caps de cartel, como personas importantes dentro del cartel, ¿no? Que se anuncia, que decías antes de las organizaciones, de las programaciones. Tampoco encontraremos nombres en las representaciones de fiestas, a no ser que el rol a desarrollar sea totalmente pasivo y expositivo, realzando los valores de belleza, del saber estar, del acompañamiento al hombre. Durante la Guerra Civil Española y la dictadura se impusieron unos valores y actuaciones controlados totalmente por la represión del movimiento, donde las mujeres teníamos un papel totalmente subyugado a las decisiones de los hombres. Además, sección femenina ya se encargaba de dejar muy definidos los diferentes roles que tenía que desarrollar cada género, y razón de esto queda bien claro que las mujeres no podíamos formar parte de activa de las manifestaciones públicas y mucho menos en los aspectos que tratamos ahora. Por esto, y durante muchos años, se desarrollan, por la obligación, una serie de creencias, de valores y de actuaciones generalmente machistas que pasarán a formar parte del pensamiento general de las personas como algo normal. Estos pensamientos quedarán marcados a fuego en procedimientos y expresiones de la sociedad en general, sin dejar espacio a las mujeres para ejercer ningún tipo de acciones desde su libertad. En caso de hacerlo, podría ser tildada de varios calificativos que no voy a decir ahora aquí, nada agradables. Una andurriana. Por todo esto hay que decir que, entre otras ideas, también se generó pensamientos de que instrumentos eran más adecuados por estética, ¿no? Que luego la compañera hemos estado hablando ya en el desayuno un poquito, de qué instrumentos eran más adecuados para los hombres. Bueno, más adecuados para los hombres no, más adecuados según para las mujeres, según el paradigma, sí. Y por eso podemos afirmar que hoy en día estamos en el camino de poder ocupar de igual forma, ¿no? Antes has puesto tú un ejemplo de que enumeró a las mujeres para los hombres. Es imposible enumerarlos, es que son muchísimos. Estamos en el camino de poder ocupar con cierta normalidad espacios que todavía los ostentan mayoritariamente hombres. Como conclusión, más o menos, las mujeres han tenido el lugar que se les ha dejado tener desde las estancias políticas y de la sociedad. Han participado dentro de la fiesta, dentro de unos roles que se entendían por pertenecer a un género u a otro. Por suerte, hoy en día todo esto ha evolucionado porque a nivel político el panorama ha cambiado, pero no obstante han sido muchos años en los que se presuponía unas determinadas actividades. Y esto ha generado un sentimiento tanto en hombres como en mujeres. Y aunque no seamos conscientes, es como que tenemos el chip. Antes hablábamos en el desayuno. ¿Por qué yo sé tocar la guitarra y no la toco? ¿Qué me pasa? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas tan extrañas? La realidad no ha sido así. Ha sido siempre la mujer
siempre han habido mujeres que han querido participar en todas las cosas, ¿no? Hay mujeres que han querido cantar, que han querido improvisar, trobar, que han querido tocar la guitarra, el guitarro, lo que sea, pero se han sentido reprimidas de no poder expresarlo en público por las consecuencias que iba a tener, y lo han tenido que hacer de puertas hacia adentro con personas que, pues, con las que tenían mucha confianza. Hoy en día seguimos reivindicando nuestro espacio, no pretendo hacer un manifiesto feminista en este momento. No es rivalidad, no queremos invadir, no queremos quitar el espacio, queremos convivir y hacer lo mismo, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿qué importa que lo haga una mujer que un hombre? ¿No? El género no influye para nada. Y esto, tan solo queremos poder hacer lo que nos apetezca junto a nuestros compañeros y compañeras, aunque sí que notamos que muchas veces no todo el mundo está predispuesto a darte este espacio. Y estas jornadas, aparte de conocimientos y reivindicaciones, voy a llorar. Es normal, ¿eh? Podéis aplaudir, gracias. Ay. Venga, acaba esa frase. Ay, pues que nos da una cosa muy importante, que es poner cara y nombre a referentes femeninas y acabar con la criptoginia, que es una ocultación. Sí, la ocultación de las mujeres que han existido en todos los ámbitos. Y es un concepto relativamente nuevo que salió en 2020, la criptoginia. Y eso, pues que las mujeres hemos pasado de ser objetos pasivos dentro de la música tradicional, aunque no era así realmente, solo que no podíamos hacerlo públicamente, a ser sujetos activos que hoy en día pues estamos aquí en una mesa, hablando y llorando con mucho orgullo. Y nada, yo propuse un cambio de copla de la que os he dicho antes. Uf, Dios mío, cómo estoy. Y dice: viva la ronda, viva la ronda que ronda y vivan los rondadores. Y también las rondadoras, guitarras y guitarrones. Ay. Y muchas gracias. Es que tenía que llorar, si no, estaba todo el rato ahí reprimiéndome. Muy bien, pues nada, gracias a ti, Noelia. Y tiene la palabra Paz cuando quieras. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a las instituciones que han organizado esto. ¿Me oís bien? Perfecto. Bueno, y expresar mi más sincero aborrecimiento por Julio por obligarme a pensar. O sea, te aborrezco cordialmente en estos momentos. Y también me voy a ganar el aborrecimiento de alguien a quien quiero muchísimo, que es Pablo, y que es su cumple. Lo tenía que decir. Es que luego no me va a vagar decirle nada. Después de tanta emoción, hay una cosa con la que tengo que empezar, dos importantísimas. Una, que cuando hablamos de música tradicional, en el caso de la guitarra, estamos hablando de una obviedad, que es que para tocar la guitarra hay que tener competencias técnicas y hay que tener guitarra. Parece obvio, pero no es tan sencillo. La segunda es que el espacio social de la guitarra en el entorno de los bailes públicos es un espacio de negociación de poder. Si es un espacio de negociación de poder donde la expresividad es una expresividad abierta, es una expresividad agresiva, no en el sentido de violencia, sino de decir cosas que en el mundo cotidiano no se dicen, ya tenemos bastantes pistas de por qué las mujeres no pueden estar ahí. ¿Las mujeres pueden expresar sus sentimientos públicamente? ¿Pueden ser protagonistas sociales? Estoy hablando en pasado. Yo para este trabajo lo que he hecho ha sido, como una humilde antropóloga que soy, irme a preguntar a mi gente. Y esta primera diapositiva quiero que veáis cuál es nuestro entorno, el de Pablo y mío. Muy diferente al vuestro en general de Suleste. Hablaba
con Diego esta mañana, que estamos aquí los del occidente, que somos muy pocos, somos 4 o 5 que estamos por aquí, y que tiene una característica muy diferente a la del sureste, que es la densidad. Nosotros somos muy pocos. Es decir, este es el ambiente, este es el entorno de las guitarreras de Candeleda. Yo he hablado con María del Puerto, que es una de las primeras guitarreras que yo conocí en Candeleda, porque yo llegué al folclore muy mayor. O sea, yo cantaba en mi casa, pero no sabía que esto del folclore, que es una visión social sobre una manera de hacer fiesta y de hacer cultura expresiva, era otra cosa. Entonces yo pensaba pues, que todo el mundo cantaba, bailaba y ya está. Pues no. Entonces ella, os voy a contar su pequeña historia, ella vive en esta casa de por aquí, no sé si se ve, en la casa que hay al fondo. Esto os tiene que dar la pista de lo difícil que es juntarse, de lo difícil que es generar grupo, de lo que hablaba Pablo, ¿no? Que allí en el Bercial, que vivían todos los Garro, pues se podían juntar en una casa y tocar todos. Aquí imaginaros la dificultad. Y ella me dice, me enseñó el hermano de mi madre, el pequeño, que venía con las cabras y estaba aquí 6 meses más o menos. Y claro, a mí me gustaba tanto que yo quería aprender. Y me enseñó pues eso, lo más básico de la jota y la rondeña. Y yo tampoco, sí que he notado así un segundo plano, no sé cómo decirte, problemas tampoco. He notado un pelín, me enseñó mi tío. Yo no tenía guitarra, él me dejó la suya, la de su madre, que la tengo yo, que era de estaquilla. Fijaros que en este texto tan corto ella me está diciendo, yo tenía una pasión que no era la habitual y que mi tío, que venía por allí, la pudo satisfacer. ¿He tenido yo problemas con los hombres? No, pero no sé. Es decir, la invisibilización es tal que ni siquiera nos hemos preguntado prácticamente hasta hoy por qué las mujeres no tocamos la guitarra en las rondas tradicionales. Este es uno de los problemas. Ni siquiera nos lo hemos preguntado. Ni siquiera las propias guitarreras, ni siquiera la gente del entorno se ha preguntado, oye, ¿por qué aquí falta la mitad de la población? Porque no están. María del Puerto aprende efectivamente de su tío. No sé por qué no pasa, Julio. Ah, tengo que dar aquí. Vale. Y me establece una saga que es muy importante. Y dice, él aprendió de mi abuela, que mi abuela también tocaba la guitarra, que venía los lunes los cabreros se mueven de su zona para ir a vender quesos al pueblo. Es el momento, digamos, de contacto social. Que venía para ir para arriba. A veces se traía la guitarra al hombro por ahí. Ella tocaba y andando. Ella tocaba y ya está. Y si alguno dijera algo, ella era muy libre, no te creas. Era cabrera de aquí, de estas sierras. Creo que una hermana también tocaba. Fijaros toda la información en 4 líneas. Nos está diciendo que es prácticamente única, que es muy libre. Si ella ya es muy libre, ella ya no se ajusta a los paradigmas del imaginario social. Ella hace otras cosas, se atreve. ¿Por qué? Porque es una cabrera de estas sierras. Es decir, es una figura, pues un poco como la serrana de la Vera, ¿no? Son figuras atípicas que no están en el entorno del control social de la comunidad cerrada del pueblo. Por tanto, algo podrían hacer. Y ella la define como muy libre. Quiero que os fijéis ahora, este es su tío, porque ella no guarda ninguna foto de su abuela, pero sí de su tío. Y quiero que os fijéis en la postura corporal, porque nos va a explicar algunas cosas, ¿vale? Esta mujer libre se llamaba María Blázquez González y estaba completamente olvidada. Yo hablé con los guitarreros de Candeleda, con los Burgue, con nuestros mayores, y ya sí, había una mujer, sí, que ella tocaba sola, pero estaba completamente invisibilizada en esa enumeración de guitarreros de Candeleda. No estaba. Seguimos. María del Puerto, que la tenéis aquí en su finca, echándose un cubata allí con los amigos, me dice, usaban guitarras de estaquilla
Esto también es interesante. Las guitarras de estaquilla en Candeleda, en otros sitios no lo sé, son aquellas en las que las cuerdas se sujetan al mástil no con clavijas, sino con estaquillas de madera, lo que hace muy difícil la afinación. Y también necesita otra cierta fuerza para poder, digamos, anclar las cuerdas, ¿vale? Y para ella esto era muy importante porque, claro, hemos hablado de competencias que tienen que aprenderse a través de una transmisión de aprendizaje. Muy complicada. Si la afinación, y de eso sabe Pablo más que yo, en Candeleda se hacía de oído en el grupo, cuando uno está solo, ¿cómo va a afinar? Si no hay referentes. Es bastante más complicado. ¿No me quieres? Ahora. En el Raso, que es la aldea pedánea de Candeleda, queda Memoria Laxa de otra guitarrera, de la que solo tenemos el nombre de vecina. Y ella daba clase a los muchachos y como pago pedía una jarrilla de vino. Fijaros si era atípica. Primero enseñaba y segundo cobraba en algo impensable para una mujer, que era con vino. Me dicen, y fumaba. Es decir, volvemos a tener esa imagen de una mujer completamente fuera del paradigma de lo considerado correcto como mujer. Luego, si no os asustáis, os diré lo que dice Tía Meña, allí en Candeleda, de las mujeres de nuestra tierra, que es un poco así, pero en fin. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque a través de esto a mí me ha permitido, y gracias a lo que he escuchado a mis compañeros, hacer una reflexión, saltar ya a la reflexión de por qué las mujeres no estaban en ese entorno social de, digamos, de los bailes. Como os ha contado Pablo, en la sierra la gente se juntaba en una finca, se hacían bailes de fincas y se iba de un lado para otro. Y en el pueblo se bajaba en las fiestas. Es decir, tenemos dos tipos de poblaciones. Una, los cabreros, que viven dispersos, que viven muy volcados endogámicamente y muy circunscritos a su territorio local, formando redes muy expresas. Mientras que, por otro lado, tenemos el pueblo, donde manda una, digamos, una construcción social de dominación y de imposición de criterios paradigmáticos, digamos, del sistema patriarcal. Me ha sonado un poco así, pero vosotros me vais entendiendo. A veces tenemos que decir de esta manera. ¿Cuáles son los oponentes históricos a la presencia? Claro, las tres que yo he hablado son sujetos completamente fuera del constructo esperado. Por un lado, la organización de los tiempos. Las mujeres no paran, porque como no tienen trabajos y tienen tareas, la diferencia entre trabajo y tarea es que el trabajo comienza y termina. Una tarea siempre es cíclica, siempre es repetitiva. Y como bien me decía Pablo, cuando empezaba una fiesta, las mujeres iban a preparar las cosas para que tomaran algo, para comer. Por tanto, su tiempo de presencia en la propia fiesta social es menor. Es una presencia de sostenimiento, en muchos casos, ¿vale? Por otro lado, los límites en los espacios públicos. Esta figura de María caminando por la sierra sola con una guitarra al hombro es una imagen mítica. Para nada. Si una se sale del itinerario, del constructo territorial permitido, empieza a ser el foco de problemas, ¿no? Una sería como si se convirtiera, que os digo yo, en molinera, que no sé por qué las letras tradicionales les tienen tanta manía. Bueno, sí lo sé, porque están fuera también de esa constricción territorial del pueblo. Pero además, ellas no tenían acceso a las tabernas, que era uno de los lugares importantes donde se generaba la fiesta. Por tanto, tenían el papel fundamentalmente de acompañantas. María del Puerto dice que ella empieza a salir con la ronda de los burgues, porque los burgues la aceptan sin ningún problema, porque además son sabios y puede ir, pero no es tan fácil, porque las rondas no son espacios tan abiertos. Vamos a empezar a decir alguna cosa también, ¿eh? Son una red
en la que tú tienes que conseguir entrar, excepto que pertenezcas por derecho. Por otro lado, tenemos un problema muy interesante, que es el de la corporalidad. La guitarra y el cuerpo. ¿Qué le pasa al cuerpo femenino si coge una guitarra? Bueno, una de las primeras cosas que le pasa es que las posiciones para tocar son muy poco femeninas. Más bien son incluso un tanto sinvergonzonas. Estas piernas abiertas, apoyar en el pecho que a veces redunda por la caja de la guitarra. Sé que os puede parecer anecdótico, pero tenemos que empezar a pensar también en estas anécdotas que fijan un modelo de pensamiento sobre lo que es correcto o lo que es incorrecto. Por otro lado, tenemos otra cuestión importante, que es la moralidad y la estética. Hemos dicho que si una mujer no puede expresar sentimientos, ya sé que estoy pasándome, voy a ir muy deprisa, y por otro lado, la estética. ¿Por qué? Fijaros, las fiestas son entornos, entre comillas, entendidos para la socialización, y una de las bases de la socialización en los espacios lúdicos es el cortejo y la creación de nuevas parejas. Si yo tapo todos mis atributos físicos, mi mantón, mis pendientes, mi ropa, mis vestidos, estoy en realidad situándome en detrimento del papel que se espera que yo cumpla allí. Otra cosa que nos dificulta. Y por último, y muy importante, dificultad de acceso al instrumento. Si hay una guitarra, como pasaba en nuestra tierra, para toda la familia, desde luego se la va a llevar antes el hombre que la mujer. Porque el hombre tiene prioridad en lo público, no hay que discutirlo. Y por último, las dificultades, como decía, para este cortejo y la relación social. Y algo muy importante, como dice Pablo, las chicas que cosen en invierno manteles para tener unas perrillas, se lo gastan en el vestido de las fiestas, no en comprarse una guitarra. ¿Por qué? Porque ellas no deben tener guitarra, porque su papel es acompañar, lucir y formar parte como objetos de ese entorno social. Muchas gracias, espero haberme hecho entender. Y gracias por escucharme. Muchas gracias, Paz. Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo que deberíamos hacer es abrir ahora el turno de intervenciones al público por si quiere formular alguna pregunta o hacer cualquier comentario. Hola, ¿se escucha? Muchas gracias por vuestra brillante información. La verdad es que me está siendo muy útil esta jornada porque me estoy rayando un poco con algunas cosas que allí como que tenemos más asumidas o más superadas. Yo estoy en un grupo en el cual la presidenta es Isabel, la vicepresidenta es María y la tesorera es Paqui. Entonces, pienso que esto está superado allí en mi zona hace tiempo. También es cierto que los que hemos mirado un poco para atrás venimos que es una tradición que viene implantada por el hombre y que hay algunas cuestiones. Allí en nuestra tierra, igual que cuadrillas de ánimas, hay campanas de auroros que hacen una música polifónica muy antigua, en cuyo espacio va a ser muy difícil que entren las mujeres sin destruir esa tradición, digamos, porque las voces, las melodías están pensadas para la voz del hombre. Entonces, son unas melodías determinadas, muy religiosas, que vienen de 2 o 3 siglos de antigüedad. Y ahí sí que se ve que este aspecto estaba más diseñado para que el hombre fuera, digamos, el protagonista. Pero bueno, al margen de todo esto, me gustaría que me dijerais cómo veis al día de hoy, porque, bueno, entiendo que algunas cuestiones pertenecen un poco a algunas décadas atrás. Si al día de hoy os consideráis ya totalmente integradas o que no hay ningún problema, o que se os mira de otra forma o temas así. Podemos contestar los tres, ¿no? Sí. Yo solo tengo que decir que hay muchas más mujeres. En el caso de Candeleda, yo creo que en la cantera casi hay mayoría de guitarreras, lo que significa que hemos tomado el sitio. Pero quiero recordaros que los textos de las letras que cantamos, y como decía Caro, seguidillas son pensamientos,
siguen hablando de un paradigma muy poco aceptable para llegar a esa integración total. Y como todos sabéis muchísimo de esto, mucho más que yo, no hace falta que ponga ni ejemplos. Sí, yo iba a tirar también por ahí, ¿no? Que probablemente ya somos más y estamos más visibles y participamos más activamente, pero sí que es verdad que muchas veces hay letras que se cantan que a mí me tiran para atrás, y a la gente que a lo mejor se quiere acercar a este mundillo, pues si para un poquito el oído, pues también puede ser que le eche para atrás, ¿no? Pero si el folclore, si la música tradicional está viva, como dice el amigo Tomás, pues se deberían hacer nuevas letras, o partiendo de la base de las letras, o totalmente nuevas en el trobo, improvisadas, lo que sea, para eso, ¿no? Para acabar de incluirnos como sujetos, no como objetos, y para que igual más gente se pueda ver interesada por este tipo de música. Y en cuanto a lo que decías, a la música de los auroros, que está en un tono que solamente se puede cantar para hombres, yo ahí no entro ahí, pero sí que te puedo decir que este año hemos ido a unos mayos que se hacen en Requena, y siempre los han cantado hombres, ¿no? Siempre los hombres son los que han pintado a la dama, y este año, aparte de pintar a la dama los hombres como siempre hacían, con el mismo tono, se cogió otra melodía de otros mayos de la zona y pudimos cantar las mujeres a las mayas, ¿no? A las damas, a las mozas. Y bueno, pues eso ha sido también un gran paso, ¿no? Poder cantar cosas que siempre habían cantado los hombres, poder cantarlas también las mujeres y hacer ahí la igualdad. Bueno, yo experiencia subjetiva como mujer tengo poca. pero sí tengo mucha compartida. Entonces, a ver, en la ponencia que han hecho tanto Noelia como Paz, que me han encantado, había un concepto que sigue vigente. No es un concepto nuevo, es un concepto que introdujo Simone de Beauvoir, que es el de la otredad. El seguir sintiéndose las otras, las que no son, las que están en el reflejo raro del espejo. Y eso es algo que creo que sigue vivo y que es vivido como una experiencia subjetiva de exclusión, de sentirse sin el derecho a tocar, como decía Noelia. Si yo toco la guitarra, ¿pero por qué me pasa? ¿Por qué no? Y es porque es esa experiencia, de esa sensación de impostora. Si el síndrome de impostor está muy de moda ahora, ese concepto del síndrome de impostor, las mujeres viven instaladas en el síndrome de impostor en todo lo que tiene que ver con el ámbito público. ¿Por qué? Porque sí que, bueno, todos conocimos, no sé si conocéis el repertorio ravelístico, muy interesante. Pues hay en Cantabria Adela Gómez, que era maravillosa. ¿Por qué es conocida Adela Gómez y es un referente? Porque el Ravel era un instrumento de lo privado. Ahí sí podía ser conocida. Ella nunca fue a encuentros ni a eventos, ella en su casa. Entonces, aunque hayan evolucionado muchas cosas, ese sentirse todavía excluidas está demasiado vivo y demasiado presente, creo. Y hasta ahí mi experiencia subjetiva. Yo quiero decir, si me permitís, dos cosas que me parecen interesantes y que hablé con Noelia. Una, ¿por qué las mujeres tocamos instrumentos que o son pequeños o están separados del cuerpo? Mayoritariamente. Y dos, estamos llenos de trampas en los propios discursos del campo social. Por ejemplo, o yo lo veo un poco al revés. Por ejemplo, se dice por estas tierras que en el baile manda la mujer. Eso es una trampa. Baila la mujer para que el hombre pueda demostrar su habilidad en inmediatamente entender lo que ella está haciendo y cogerla. ¿Veis lo que os digo? Claro que somos otras. Al final seguimos siendo o hemos sido objeto. Ojo, esto no es ninguna culpa ni nada, es una cuestión de cómo es el mundo social, que evidentemente la música tradicional, el campo de la música tradicional o del baile está dentro de ese mundo. Pero a ver si me contestáis.
¿Por qué tocamos instrumentos alejados del cuerpo? Bueno, es una de estas reflexiones de antropóloga. La mayor parte de las mujeres mayores que yo he conocido y que he entrevistado ni siquiera tocaban la guitarra porque, como decías, si había que comprar una guitarra en la casa no iba a ser para ella. A ver. Y ella tocaba pues con la sartén, con una sartén. No, guitarras no. Hombre, yo también creo que hay que introducir otro elemento histórico, ¿no? Que es lo que explica pues cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces yo creo que tiene que ver con la función que desempeñaban las rondallas, que era pues como su propio nombre indica, la de rondar, y a quien se rondaba, pues eran hombres que rondaban a mujeres. Entonces yo lo que estoy viendo es que los ejemplos que tenemos de tañedoras de cuerda son como elementos aislados, pero lo que no encontramos es las tañedoras integradas en formaciones un poco más nutridas, ¿no? Pero tenemos que pensar también en otras tradiciones, pues yo qué sé, en el norte de España, la función que aquí desempeñaban las rondallas del baile doméstico, me refiero al baile, pues está desempeñado por las pandereteras, y la pandereta sí que era un instrumento muy ligado a las mujeres. Separado del cuerpo. Bueno, separado, o sea, te refieres al busto, separado del busto, porque del cuerpo está agarrado con las manos, ¿no? Y eso, y también se toca así. O sea, no sé, que podemos también encontrar excepciones, pero en todo caso me parece una reflexión muy interesante, ¿no? Para ahondar en ella. Pero me está mirando Julio. Ah, vale, pues que se manifiesten. Buenos días. Pues yo, cuando habéis acabado, me ha venido a la cabeza el tema de las letras, pero que ya lo habéis comentado y todo eso. Yo quería hacer un comentario respecto, sobre todo, a las sensibilidades de las personas. Pues, en mi experiencia, lo que yo he observado es que, perdonadme la expresión, pero hay hombres mucho más sensibles con esta igualdad que otros. Y en esas sensibilidades hay algunos hombres que sienten como que les vas a invadir su espacio vital dentro del mundo del folclore, de la tradición. Cuanto menos es eso lo que pasa. Pero, y haciendo entrevistas, y yo dentro del mundo de la dulzaina, que aún se podría hablar mucho más en este aspecto, recuerdo haber hecho entrevistas a mujeres que me decían: no solo es que yo iba a tocar a las fiestas, que los que me contrataban eran hombres, y yo iba con un tabal, con un hombre que tocaba el tambor, sino que además me sentía observada y tenía que tocar como 2 o 3 veces mejor, porque ojo si me equivocaba. No era igual que cuando se equivocaba el dulzainero de turno. Y esto nos pasa a nosotras también lo mismo. Muchas veces casi como que, entrecomillado, como que tienes que demostrar que te has ganado el espacio de poder estar ahí, cuando ningún hombre ha pensado que se lo tiene que ganar. Le venía por ley, porque era lo que pasaba. Por otro lado, también entiendo que en las formaciones o cuando llamas para venir a tocar a alguien y tal, llamas a tus amigos, que son los que han estado ahí siempre. Entonces, claro, reconoces mentalmente o tienes más cerca más personas conocidas que son hombres que no mujeres. Noelia y yo a veces, de broma, cuando vemos una formación completa de hombres decimos: mira, igualdad de género, porque todos son iguales. Pero bueno, simplemente era este comentario que, por lo que decía también Pedro, ¿no? De cómo sentís actualmente, pues sí, a veces sientes, aunque lleves mucho tiempo, sientes como que tienes que seguir demostrando que tienes la valía de estar ahí, que en realidad no quieres quitarle el espacio a nadie, sino poder tener la posibilidad de pasarlo y disfrutarlo igual que todo el mundo. Y bueno, agradecer también todo esto porque te das cuenta que estás en el camino de mucha gente, que muchas veces las cosas no se hacen de una manera consciente, sino sin haberlo pensado. Hay un desconocimiento, una inconsciencia, y no lo haces por hacer daño a nadie, sino que simplemente ocurre, pero que sí que creo que debe de haber una reflexión para el cambio, que es lo que están diciendo en la mesa. Ahí, me he acordado antes, mientras llevas el micro, me he acordado cuando hablabas de no, María era del Puerto, que bebía vino y no sé María qué. Blázquez. Ah, María Blázquez. No, aparte de Juanjo, de Arsenio Moreno, el violinista de la Nava, que nos decía siempre una frase que era, por lo de el castigo a la transgresión, ¿no? Del género. Él decía: la mujer que bebe en bota, fuma puros y mea de pie, no digo yo que sea mala, pero buena no lo es.
Esa era su... Esa es la letra. Era su pensamiento. De broma, claro, pero es que entre broma y broma la verdad asoma. Bueno, tiene la palabra Diego y yo creo que será ya la última. Ah, bueno, vale, pues... A mí me resulta un poco extraño porque, curiosamente, en mi pueblo las que tocaban la guitarra eran solo las mujeres, de lo que yo he visto, me refiero. Y está muy relacionado, yo creo, no sé si tanto con el tema de sección femenina, que me ha sorprendido no escucharlo, este tipo de coros y tal, que también tanto tenemos metidos en la retina, sino también con el mundo de los coros parroquiales, quizás, que ahí sí que es muy habitual. No sé en vuestras zonas, es que no sé en vuestras zonas. Es una pregunta para saber si es una cosa que solo se ve en mi zona, que los grupos de danzas muchas veces al final, como son el 90% mujeres, y que si hay un hombre le ponen a bailar porque es el único que hay. Pero sí que veo más mujeres tocando la guitarra, laúdes y bandurrias más todavía. No sé si se repite, pero no sé cómo lo ve, si sentís vosotras esa sensación también o cómo lo habéis vivido eso vosotras. Bueno, yo tengo que decir dos cosas. Primero, recordar que cuando se crea sección femenina, cuando se crean coros y danzas, que es una parte de sección femenina, muy pronto, bueno, lo primero de todo, sale una orden ministerial, que todavía no ha terminado la guerra, en la cual se obliga a que todos los responsables de agrupaciones y de asociaciones vuelvan a presentar los estatutos y el listado de las personas que dirigen esas asociaciones. Con lo cual, todas las que no se ajustaban a los nuevos criterios políticos quedaron fuera. Por tanto, desaparecen multitud de agrupaciones musicales de escena y de danzas de escena. Y la segunda es que nada más comenzar coros y danzas, el obispo responsable del cuidado moral para sección femenina dice que no se pueden juntar los hombres y las mujeres, que no pueden ensayar juntos. Por tanto, se produce una separación que va a durar 20, 30 años, en la cual las mujeres bailan y, si pueden, tocan solas. ¿Qué espacios quedan en la danza de escena? Porque, ojo, estamos hablando aquí todo el tiempo de música tradicional, que se ajusta a unos criterios. Pero esta otra parte de la danza, digamos, institucionalizada o de agrupaciones, nos encontramos con que lo único permitido son los coros, las asociaciones dependientes de la Iglesia y las de sección femenina y educación y descanso. Y ahí estaba prohibido que convivieran. Por tanto, evidentemente, en esos coros van a empezar a tocar mujeres, pero van a empezar a tocar mujeres con los criterios estéticos de los músicos cultos que dirigían sección femenina. Y por tanto, eso es lo que te encuentras, Diego. Te encuentras a gente tocando como, con perdón, María Hostiz. Pero no es al revés, es una consecuencia de la invisibilización otra vez de las mujeres en el entorno de la música tradicional. Se quedan relegadas a ese espacio rígidamente establecido e institucionalizado. Que básicamente que tocan la guitarra, pero dentro de unos parámetros, ¿no? Dentro de vamos a hacer una demostración, está todo controlado y no es la realidad de cojo la guitarra y me voy a rondar. Esto es. Claro. Bueno, yo quería comentar dos cosas. Una, en el mundo de la construcción de instrumentos, había antiguamente muchas mujeres trabajando en los talleres, que a veces era la mujer del titular del taller, pero que trabajaba también. Hay un reglamento de violeros del siglo XVI que dice que si muere el marido que el jefe del taller, la mujer puede seguir dirigiendo el taller y trabajando, pero no puede cambiar el nombre del taller. O sea, que estaban, pero no se nombraban. Otra cosa, por ejemplo, dentro de esto había Antonio de Torres, el famoso guitarrero. Se formó en Sevilla en el taller de Manuel Gutiérrez, cuya mujer, María Dolores Gómez, era guitarrera también. Y Torres aprendió, cuando murió Manuel Gutiérrez, ella siguió construyendo y Antonio de Torres también aprendió con ella. O sea que sí había mujeres, lo que pasa es que a veces no se visibilizaban tanto, pero sí había.
En cuanto a instrumentos, dices que se tocaban instrumentos sobre todo pequeños, ya en el siglo XV, XVI, XVII ves mujeres tocando arpas, ves mujeres tocando clavecines, ves mujeres tocando violas de gamba que están totalmente pegadas al cuerpo, violines. En las orquestas clásicas hay un porcentaje, creo que en algunos ámbitos las cosas, incluso antiguamente sí había mucha participación de mujeres, no igualitaria, pero sí había. Había muchas músicas. Yo estoy hablando de lo que conozco más, de la música antigua, del siglo XVI, XVII y XV, y había muchas músicas tocando, pero no dentro del folclore, pero dentro de la música clásica sí. Bueno, algo es algo. Y tampoco en las capillas eclesiásticas, por ejemplo, ¿no? Las capillas. Solo los hombres. Que esa es la evolución, o sea, esa... igualdad de género en los auroros se debe también a eso, ¿no? A esa proscripción de lo femenino de los rituales religiosos. Bueno, si os parece terminamos, pero antes de terminar voy a hablar en nombre de Andrea Andreu, que es una música chilena, guitarrista chilena, que ha estado unos meses en Albacete y que, bueno, ha estado... Y ella me comenta, qué raro que en España el mundo de la guitarra sea de hombres, cuando en Chile son las cantoras, las guitarristas, y son la mayoría. Y allí hay una presencia tan importante de mujeres en el mundo de la guitarra, y vengo aquí y es todo lo contrario. Y bueno, por hacer un poco homenaje a ella, que ha estado con nosotros y que seguro que si estuviera aquí lo habría dicho. Y bueno, pues hablando un poco por ella. Pues es que habíamos cerrado ya el turno. Ya. Manolo, tienes que ser brevísimo. Brevísimo. La consideración del cancionero de las coplas como algo remoto, invariable, viene de muy antiguo y eso se puede cambiar. Estáis hablando de las guitarras, que sea vivo, que la gente lo disfrute, que asuma su propia personalidad, pero seguimos cantando las coplas del siglo XIX, de la sociedad rural, y no las cambiamos. ¿Por qué no? Porque tenemos un concepto de la tradición como algo invariable, y no es así. Somos también creativos, así es que podemos crear las coplas adaptadas a nuestro presente. Y os animo a ello, sobre todo a las cantadoras que lanzáis las coplas, hacéis muy bien en cambiar también esa tradición, porque si el folclore está vivo, también tiene que estar vivo en eso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Haremos los deberes. Ahora ya sí, hacemos un pequeño descanso, Julio. Eso es. Y ¿cuándo volvemos? Volvemos a menos cuarto. Pero a menos cuarto todos aquí. A menos cuarto de verdad aquí, no abajo. A menos cuarto empezamos. Sí. Pase lo que pase. Bueno, pues